Bienvenidas, bienvenidos a este pequeño video en el cual vamos a hablar en términos generales de la evolución histórica de la educación a distancia. Para lograrlo, es importante hacernos la pregunta: ¿qué se entiende por educación a distancia? En un inicio, a principios de los años 80, simplemente se hablaba de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde nos encontrábamos en un lugar distinto o alejado del instructor. Y no es sino hasta finales de los años 90 que ya se conecta esta idea o este concepto con procesos de comunicación de manera sincrónica y asincrónica, lo cual nos lleva a concluir que la educación a distancia ha estado supeditada a la evolución de las diferentes tecnologías de la información y comunicación como una herramienta primordial para poder establecer estos procesos educomunicativos. Hay que analizar cuáles han sido los factores que han propiciado el surgimiento y evolución de la educación a distancia, teniendo que trasladarnos incluso hasta la aparición de la escritura. Este fue un cambio paradigmático en la vida del ser humano, ya que, como es bien sabido por todos nosotros, es la aparición de la escritura la que da origen a la historia. Dejamos atrás la prehistoria porque a partir de este momento ha quedado ya registrado el conocimiento del ser humano. Se ha podido difundir conocimiento y ha podido quedar registro de la huella que ha dejado el ser humano en las diferentes etapas de la historia. Con ello surge la imprenta, la producción de libros en serie, poder difundir conocimiento escrito, incluso hasta llegar a diferentes programas de educación por correspondencia, ¿sí? En donde esa modalidad de enseñanza presencial se traslada ahora a partir de un lenguaje escrito y se hace llegar por correo postal, incluso por el telégrafo. Volvemos a hacer alusión de que las diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten comunicarnos son las que están al servicio de la educación a distancia. No por ello debemos dejar de lado diferentes concepciones filosóficas, políticas y sociales que en su momento traen o la idea de democratizar la educación, que esté al servicio y al alcance de todos y de todas. Siglos más tarde surgen también medios masivos de comunicación. Surge la radio, surge la televisión, que se ponen también al servicio de la educación a distancia. Hoy por hoy, en estos tiempos de contingencia, en nuestro país, México, se está llevando a cabo, se está implementando esta modalidad de aprendizaje a través de la televisión. Es ahí donde nos tenemos que cuestionar. Y obviamente tenemos que hablar desde un punto de vista contemporáneo, el cómo diferentes teorías de la enseñanza programada, desarrollo de diferentes softwares y plataformas nos han permitido también lograr esta educación a distancia. Harrison, en el 85 y 89, nos hace una clasificación muy precisa y muy exacta de tres generaciones que se caracterizan o dan prueba, dan muestra de la transformación que ha surgido dentro de la educación a distancia. La primera generación surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde se implementa la enseñanza por correspondencia. La enseñanza por correspondencia lo único que hace era trasladar esa información a través de un lenguaje escrito y hacerla llegar por correo postal. Pero aquí se contaba con una gran barrera o limitación, que únicamente se tenía una comunicación, un proceso comunicativo unidireccional, donde el aprendiz o el educando simplemente era el mero receptor de esa información. Tenemos aquí una limitante muy, muy importante a considerar. Aquí el feedback o la retroalimentación no existía o no tenía cabida. La segunda generación se caracteriza por la enseñanza multimedia. Diferentes herramientas y medios masivos de comunicación, volvemos a insistir, como la radio, como la televisión, empiezan a estar al servicio de la educación. Esta segunda generación la podemos situar a finales de los años 80 con la creación de la Open University británica, llegando a la tercera generación, en donde hablamos de una enseñanza telemática, en donde se implementó el uso generalizado de una computadora personal. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de los años 80, donde teníamos o contábamos con programas educativos flexibles, modalidad
a distancia o e-learning. Tenemos aquí este otro esquema que nos habla de esa transformación, reforzamos esa idea de cómo a partir de los cursos por correspondencia, los medios masivos de comunicación, la comunicación satelital tan importante, el surgimiento generalizado de la computadora, hasta llegar hoy por hoy a nuevas modalidades de enseñanza como el e-learning, donde tenemos diferentes plataformas y softwares educativos, diferentes modalidades que en su momento comenzaron con un modelo de enseñanza híbrido y hoy por hoy tenemos ya programas académicos 100% a distancia. ¿Qué podemos reflexionar a manera de conclusión? Primero, que la educación a distancia comienza con la escritura y es la primera vez que el ser humano tiene acceso a un registro escrito de las ideas de otro individuo o de otras culturas, de otros tiempos históricos. La educación a distancia ha estado siempre de la mano con el desarrollo tecnológico. Por otro lado, la interacción en esta modalidad a distancia debe siempre promover una comunicación multidireccional entre el alumno con el objeto de estudio, con el maestro y con otros alumnos. Estamos hablando no de un proceso de comunicación únicamente bidireccional, sino multidireccional para lograr un feedback efectivo y poder lograr los objetivos de aprendizaje. Esto será todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.